Dios les bendiga. Bueno, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de nuestro podcast Decido Creer. Te doy la bienvenida a este episodio que va a ser de gran bendición. Te invito para que nos ayudes a compartirlo por medio de redes sociales, por medio de tus familiares, por medio de tus amigos, que nos ayudes a compartir este podcast y si te gustó, recuerda dejar los comentarios, darle me gusta. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es Isabel, una gran amiga. Isabel Botero nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Y bueno, entre las cosas que yo les había comentado y los temas que habíamos quedado de hablar en este podcast está los testimonios y los milagros. Y este episodio se va a llamar El milagro sucede todos los días, porque nos vamos a dar cuenta de que los milagros Dios los puede hacer y los puede cumplir todos los días y aún los vemos en este tiempo. Isabel nos va a contar un poco de su milagro, de su proceso, de su historia y qué bueno que la podamos escuchar. Y bueno, Isa, bienvenida a Decido Creer Podcast. Me alegra mucho que hayas aceptado, que tengas esa disposición y esa disponibilidad para estar acá con nosotros. Hola Estefa, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí hablando de lo que Él puede hacer en nuestra vida y justamente de esas razones por las que decidimos creer y por las que nos damos cuenta de que Él hace un milagro con nosotros diariamente. Amén, amén, así es totalmente cierto, Isa. Isa, qué bueno que nos pudieras contar un poco sobre tu proceso. Bueno, Isa pasó por un proceso el año pasado, ¿verdad? El año pasado pasó por un proceso bastante difícil, un proceso que podríamos decir como de enfermedad o como un accidente, eso fue como algo repentino, ¿no? Sí, sí, eso fue muy, muy repentino. Sí, sí, y de verdad que fue como un susto para todos porque de un momento a otro Isa un día estaba bien y al otro día estaba en coma en el hospital y todos como que, ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¿Pero Mm, cuándo fue esto? ¿En qué momento así es. pasó? Y de verdad que eso nos angustió a muchos, pero bueno, hoy la tenemos acá sana, salva, súper bien, resplandeciente, hermosa como siempre. Entonces, Isa, cuéntanos un poco de esa historia y el testimonio. Claro que sí, Estefa, lo voy a hacer con mucho amor y siempre para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Quiero contarles, sí, como dice Estefa, hace un año larguito, exactamente en abril del 2022, tuve un proceso, no de enfermedad, porque realmente pues yo soy una persona muy sana, gracias a Dios. Mi cuerpo no tiene ninguna dolencia ni ninguna falla, pero sí fue como un evento fortuito que me sucedió a raíz de un episodio de mi vida. Entonces comienzo a contarles que yo tenía un diagnóstico o tengo un diagnóstico de sinusitis. Ese diagnóstico me llevó a consultar con un otorrino porque venía con muchos síntomas molestos. Entonces, demasiado dolor en la frente, demasiada pesadez, no podía ver la luz, muchas cosas que me hicieron consultar y finalmente el doctor me dijo, bueno, es que tienes una sinusitis, me mandó muchos exámenes y aparte determinó que tenía otras características físicas como es que tienes una desviación nasal, entonces eso no te permite respirar adecuadamente, tienes una hernia en la fosa nasal izquierda, lo que también tiene algunos impedimentos, es que tus cornetes no están de la manera adecuada, entonces, bueno, necesitamos hacer una intervención quirúrgica y llegamos al acuerdo de que íbamos a realizar esa intervención quirúrgica para corregir esto y tener una mejor calidad de vida en general. Resulta que, bueno, como lo hacemos las personas que creemos en Dios y que confiamos plenamente en Él, yo decidí poner en manos de Dios todo este proceso. Le dije, Señor, bueno, es mi vida, la coloco en tus manos, es mi cuerpo y sé que si es tu voluntad, tú me vas a ayudar y todo esto va a salir muy bien. Entonces comencé con el proceso, mi entidad de salud me autorizó el procedimiento,
y en un tiempo muy considerable, lo que fue como, wow, pues no pensé que me lo iban a autorizar tan pronto y que iba a ser como fácil este proceso. Yo iba a sacar vacaciones para no incapacitarme tanto tiempo, sino poder tener una recuperación en mi tiempo de vacaciones. Y coincidió en que en mi tiempo de vacaciones el doctor también tenía la disponibilidad para operarme. Así que bueno, todo iba súper bien. Lo que, digamos, Todo lo que a salió, uno como, todo iba, como sí, está la voluntad de Dios, todo sale perfecto. exacto, exacto, todo iba marchando súper bien. Y exactamente eso, Estefa, le lleva a uno a creer, a pensar que está haciendo la voluntad de Dios, que el Señor está respaldando la decisión y que Él definitivamente está apoyando como todo esto. Resulta que yo estuve programada para el 8 de abril, era un viernes. Sí, asustada, sí, nerviosa, somos seres humanos, no nos sometemos a cirugías todos los días ni todo el tiempo. Entonces, claro, con susto, pero colocando siempre mi vida en las manos del Señor. La noche antes del procedimiento hice la devocional con la mamá, todo súper bien, Señor, guarda mi vida, protégeme, estoy en tus manos, plenamente en tus manos. Ya cuando llegamos a la clínica, sí, como les digo, con nervios, pero siento que no me invadían completamente. O sea, siento que a pesar de todo el contexto, estaba algo tranquila. Ingresé al procedimiento, a la sala pues de cirugía o digámoslo de preparación más bien, que le toman los signos vitales, el anestesiólogo se presenta, te hacen cambiar de ropa, todo este proceso antes del acto quirúrgico como tal. Cuando yo ingreso, me hacen toda la medición, me hacen todas las revisiones y me dicen, no, estás súper bien, estás tranquila, todo va a salir muy bien. El personal de salud es demasiado amable y ellos siempre van a tener, digámoslo, como esa cara amable para tranquilizar a las personas. Entonces, no, estás muy bien, tranquila, estás en muy buenas manos, te va a ir muy bien. Cuando ingreso al quirófano, el corazón ya comienza a latir fuerte, ya comenzamos como, Señor, en tu nombre santo, por favor, guarda mi vida, protégeme y permite que todo salga bien. Ingreso, estaba mi cirujano, estaba el anestesiólogo y pues todo su personal, ¿cierto? Ellos comienzan a presentar, a decir, bueno, mira, vamos a hacer esto y esto, nos acompañan hoy esta enfermera, esta instrumentadora, el anestesiólogo, todo súper bien. Ya cuando ellos van a hacer la inducción a la anestesia, ellos dicen, bueno, vamos a proceder entonces a aplicar un sedante, a suministrarte la anestesia, entonces te vas a ir, pues te vas a quedar dormida. Y efectivamente yo estaba mirando pues hacia el techo porque estaba acostada en la camilla y veía las luces y en mi corazón y en mi mente iba pues, pidiéndole al Señor que me guardara y recuerdo que estaba cantando en mi mente también una canción, Todo va a estar bien, de Van Craft. Yo decía, pues no, no hay razón para que algo salga mal en este procedimiento. Sin embargo, pues ya, no supe nada más de mí en ese momento. Cuando yo me desperté del procedimiento quirúrgico, estaba en una UCI, eh, estaba despertando de un estado de coma, intubada, con las manos amarradas a la cama, con sondas por todas partes. Y, ay Dios, yo recuerdo que cuando yo abrí mis ojos y sentí como todo eso, vi a mi tía que estaba parada, ahí pues ella estaba en el turno de las visitas. Yo la vi y dentro de mí dije, nos complicamos, esto salió muy mal, porque para estar así, esto salió muy mal. Entonces, ya Pero pues tú, obviamente no podía hablar. perdón, pero tú no te despertaste, no te despertaste así como alterada, sino como calmada. Sí, sí, Estefa, muy calmada. De hecho, recuerdo que abrí los ojos y empecé a mirar como alrededor, a ver qué veía. Yo creo que lo primero que sentí fue ese tubo de, porque como estaba con respiración mecánica, que eso es lo peor, en serio, que yo he sentido en la vida. Y yo sentía ese desespero, como esa cosa que me detenía la respiración, pues tan charro.
irónicamente algo que me permitía respirar, yo sentía que no me permitía respirar. Y bueno, no podía hablar, pero en mi corazón entendí que algo malo había sucedido. Mm. Llegaron las enfermeras a revisarme, todo esto. Y, y pues de ahí en adelante fue un proceso difícil porque yo no tenía claro qué había sucedido. Sí que me había complicado, pero no qué había sucedido. Recuerdo pues que esa noche fue larguísima. Tengo entendido que desperté el sábado en la tarde, tarde-noche. O sea, yo estuve más de 30 horas como en estado de coma. Y esa noche fue horrible, yo no dormí en toda la noche, yo solo pedía que me quitaran ese tubo porque no era capaz con eso. Entonces yo llamaba a las enfermeras y les miraba y ellas eran como, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Y yo, déjenme en escribir, pues no hablaba, sino que les hacía la mímica, un lapicero, una hoja, y ellas me pasaron el lapicero de la hoja y lo único que les escribí fue, por favor, quíteme en esto, no puedo respirar. Wow. Sí, entonces ya ellas súper tranquilas, amorosas, comprensivas, me decían, mira, no te podemos quitar ese tubo porque estás en una condición en que no puedes respirar por ti misma. Si te lo quitamos, algo muy malo va a suceder. Entonces, ten paciencia que si te quedas juiciosa, no te molestas, no te mueves mucho, porque como tenía las manos amarradas, pues no podía hacer nada con las manos, pero sí con los movimientos del cuerpo. Entonces quédate juiciosa y ten paciencia, que si estás así tranquilita, te lo van a quitar pronto. No, yo no pude dormir en toda esa noche, no pude Pero dormir. perdón, te amarraban las manos como por si te daba algún desespero de quitarte el tubo, no pudieras hacerlo, ¿cierto? Ese era como el fin, ok. Exactamente, ese era el fin. De hecho, mi mamá me decía, ella estuvo conmigo todo el tiempo en la UCI, todo el tiempo, y ella me decía, Isa, usted era inconsciente, en coma, y usted se mandaba la mano para quitarse el tubo. Entonces me tuvieron que amarrar para que así fuera inconsciente, no me quitara el tubo. Y Ujú. aparte, pues también tenía la sonda que me alimentaba, entonces eran como muchas cosas que de verdad desesperantes. Yo creo que eso fue lo más traumático para mí, al menos cuando estuve consciente, demasiado maluco. Ya después, bueno, hago un paréntesis, mi mamá estaba conmigo en la UCI, a pesar de que no podía estar, porque el Señor es demasiado bueno conmigo, así yo sé que con ustedes también. Sin embargo, yo siento que él tuvo un cuidado especial conmigo, con mi mamá, porque a mí me remitieron, yo estaba en una clínica donde me estaban realizando el procedimiento quirúrgico y cuando hice esta complicación me trasladaron hacia un hospital de mayor grado y en este hospital fue donde me internaron en la UCI y donde ya me comenzaron a atender pues como todo el personal médico. Pero resulta que en la UCI no podían haber personas, no podían haber acompañantes permanentes, no se permitían, solamente que fueran en los momentos de visita, en los horarios establecidos. Sin embargo, yo tengo a mi alrededor muchísimas personas que han sido una bendición en mi vida y el Señor me los ha regalado. Y muchas de estas personas, mi jefe, dos de mis jefes, y mi cirujano, ellos tienen un contacto directo con el hospital donde yo estaba en ese momento, donde ya estaba en la UCI. Entonces ellos movieron todo, hablaron con todo el mundo, por favor permitan que la mamá de ella esté, que la acompañe. Y eso fue una bendición muy grande porque muchos pueden decir la rosca, yo digo que fue bendición de Dios, de Así que estas personas estuvieran en mi camino, que fueran conocidos de esa institución hospitalaria y que accedieran a la petición de que mi mamá se quedara conmigo. Y realmente fue una bendición súper grande porque mi mamá, pues ella no podía descansar, ella no dormía por estar pendiente de mí todo el tiempo, si despertaba en algún momento, pero sí tuvo cuidado de muchas cosas y muchos eventos que me decía, si yo no hubiera estado ahí, quién sabe qué hubiera pasado contigo. Si yo no hubiera estado, pues quién le hubiera avisado a las enfermeras que te estabas ahogando, que estabas helada, cosas así. Entonces ella tuvo demasiado cuidado y gracias al Señor que permitió que el hospital accediera a esta petición. eso fue, Isa, yo siento que eso fue como que Dios te estaba demostrando que a pesar de que estabas pasando por esa prueba, Él estaba ahí a tu lado y estaba
como creando un entorno para ti que fuera más seguro, que iba a estar ahí y estuvo ahí todo el tiempo a tu lado, pues a pesar de las circunstancias. Estefa, absolutamente. Y yo no tengo duda de eso porque yo te digo, o sea, una situación así, estar con un familiar inconsciente en la UCI, entubado, eso es cero fácil. O sea, yo no puedo decir que haya una persona que diga, no, pues normal, no, llevadero, no. Eso es cero fácil. El acompañante la tiene muy difícil. El acompañante tiene que dormir en una silla, tiene que ir a bañarse a un baño público, tiene que ir a buscar qué comer. O sea, eso es una Y siendo situación así, en general. Isa, y siendo así, yo recuerdo que yo desde acá en Canadá, logré contactarme con tu mamá, porque yo no tenía el número de tu mamá. Y yo me acuerdo que incluso el pastor, pues como que él venía dando como las noticias, como que, bueno, Isa no ha despertado, Isa, él venía como, entonces nosotros como que escuchábamos y bueno, nos informábamos de cómo estabas. Pero él decía, o sea, no llamen a la hermana porque ella está como muy llena de mucha gente que la está llamando, ay, ¿qué dices? Pero pues yo no le hice caso, la verdad. Y yo no, pues yo me conseguí el número, creo que fue mi mamá, la que ella lo tenía, mi mamá ya la había llamado. Y yo, mamá, deme el Sí. número. Y yo la llamé y yo hablé con tu mamá y tu mamá se sentía tan tranquila, o sea, a pesar de la situación, a pesar de lo que ella estaba viviendo, incluso antes de que tú despertaras y tu mamá se sentía con una paz, o sea, ella estaba súper confiada de que tú ibas a despertar y que Dios estaba en medio de la situación. Y yo me sentía como más preocupada que ella. Yo era, hermana, pero usted está bien, necesita que mi mamá le lleve algo porque incluso tú estabas en un hospital cerquita a la casa de mi mamá. Entonces Sí. nosotros le decíamos como que si necesita algo, mi mamá puede ir a llevarlo o cualquier cosa. Estamos orando mucho por usted, por Isa, porque pues estábamos orando por ti para que el Señor restaurara tu salud y todo eso, pero también había que orar por tu mamá porque es una situación, como dices, no es fácil. Y ella de pronto en su angustia ahí, que el Señor le diera paz, pero, o sea, el Señor ya le había dado la paz, ella estaba súper tranquila, de admirar porque en esas situaciones y tener una paz así no es fácil. Hay muchas personas que tal vez se desesperan y no saben qué hacer y no saben cómo reaccionar, pero tu mamá lo hizo súper bien, gracias a Dios. Tefa, sí, y mira que eso también fue algo que le dijo mi pastor, el hermano Juvier. Ellos fueron a verme en ese mismo día que yo entré a la UCI, ese viernes en la noche. El hermano Juvier y la hermana Lorena los dejaron ingresar a ellos también. La hermana Lorena, la esposa del pastor, le decía a mi mamá, usted se ve demasiado tranquila, o sea, usted está bien dentro de lo que cabe, ¿cierto? Tampoco Ajá. pues, ahí no el relajo, no. No. Dentro de lo que cabe se veía tranquila y mi mamá me contaba que el hermano Juvier le dijo, es que esa es la reserva de la oración. Eso es lo que hace tener una comunión con Dios y tener una reserva de oración. Ay, mi mamá es una mujer de mucha oración y digamos que el Señor hizo su obra también en ella, la fortaleció. La fortaleció en esos momentos. Sí, Tremendo eso, lo exacto. de la reserva de la oración, ¿cierto? Uf, Muy bonito, ¿cierto? Yo también escuchaba eso y yo decía, Dios, es totalmente cierto. Y por algo la Biblia dice que las oraciones se van almacenando como incienso. así es. Bueno, ya después, Estefa, cuando ya pasó esa noche tan horrible, tan trágica para mí, al otro día fue a visitarme el terapeuta respiratorio. Me dijo que iba súper bien, que si seguíamos así en el transcurso del día me iban a poder retirar ese tubo, pero que tenía que seguir tranquila y paciente. Efectivamente, después de unas horas fueron a retirarme ese tubo. La peor sensación del mundo, o sea, que a uno le quita, yo no sé ese tubo hasta dónde puede llegar, pero yo sentía pues que eso me entraba hasta, no, hasta el tórax, yo sentía una cosa horrible y Súper. cuando lo retiran, no, cuando lo retiran eso es una cosa impresionante porque uno siente que se le va a salir todo con el tubo. Sin embargo, pues bueno, ya pasó la parte maluca, pero yo me sentí en una felicidad que no te imaginas y yo dije, Dios mío,
El solo hecho de poder respirar por mí misma es un milagro. El solo hecho de que me hayan quitado esto a los 3 días de estar en la UCI es un milagro y no que me tengan que decir, ¿sabes qué? Te lo tenemos que dejar por más tiempo, no sabemos por cuánto más tiempo y yo ya consciente con eso, o sea, no me imagino el desespero que hubiera sentido. Pero Dios fue demasiado bueno, tuvo demasiado cuidado conmigo y permitió que me lo retiraran rápido y yo ya me sentí ya muchísimo más tranquila, que con oxígeno, que con la sonda que me alimentaba, con las demás ondas, pero ya, o sea, ya me habían quitado la peor parte que estaba haciendo en ese momento para mí. Me acuerdo también que después, cuando, a ver, las enfermeras y todo el personal médico, cuando cumplen su turno laboral, ellos hacen una entrega de turno con los compañeros que les reciben. Y en esa entrega de turno les cuentan las condiciones del paciente, por qué está el paciente ahí y cómo ha evolucionado. Esa fue la primera vez que yo escuché qué me había sucedido o entre comillas, pues, qué me había sucedido, porque ellos hablan en términos médicos que a lo mejor yo lograba entender muchos, pero otros como que, pues, ¿qué es eso? Entonces la enfermera jefe entra y le dice a la enfermera jefe que le recibió, bueno, ella es Isabel Cristina Botero Giraldo, tiene tantos años, Ujú. está aquí desde tal fecha, debido a un shock cardiogénico posparo con resucitación exitosa Ay, Dios. con edema pulmonar y yo recuerdo que, bueno, yo no podía hablar nada a pesar de que ya me habían extubado, no podía hablar nada, la voz no me salía, o sea, simplemente yo quería pronunciar una palabra, decir algo y no podía, yo no tenía voz. Entonces, no podía preguntar, vení, ¿cómo así? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué fue lo que me pasó? No entiendo nada. Qué No, yo solo escuchaba. Sí, yo me angustié y dije, esto es peor de lo que pensé. O sea, yo supe que me compliqué, pero nunca me imaginé que habían sido cosas tan graves. Entonces, bueno, ellas comienzan, listo, sí, tiene este medicamento, tiene este otro, le hemos aplicado esto. Y dicen, es que esto es posiblemente por una reacción o por una alergia a la lidocaína con fenilefrina, que es la anestesia. Y yo pensaba, Dios, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que estado de shock cardiogénico? ¿Cómo que edema pulmonar? ¿Cómo así? O sea, yo sabía de qué me estaban hablando en términos, pero no sabía cómo era posible que eso me hubiera sucedido. Eso entonces ya transcurrió el turno. Las enfermeras fueron un regalo del Señor, impresionante, amorosas, cuidadosas, preocupadas, ¿qué te hace falta? Ven, te volteo y te aplico la cremita en el cuerpo, ven, te coloco eso, tienes frío, te voy a poner las medias, o sea, yo me sentía como un tesorito, como en una burbujita así, que todo el mundo lo trata con delicadeza para que no se vaya a quebrar. Entonces eso me dio demasiado confort y me hizo sentir, a pesar de toda la circunstancia, tan amada y tan cuidada, que después de que salí de todo ese estado le decía, Señor, definitivamente qué regalo el que me diste estar aquí. No pues, no pues que me haya sucedido todo esto, porque uno sí preferiría no pasar por esa situación, pero sí gracias por ponerme en esta situación con personas tan valiosas y que me brindaron tanto bienestar. Ya después pasaron los días, yo estuve en la UCI 8 días con medicamento, básicamente no podía salir de la UCI porque mi presión no quería subir, tenía la presión demasiado bajita, entonces no me podían quitar un medicamento. Y en todo ese proceso, pues fueron visitándome fisioterapeutas, los terapeutas respiratorios. Fue algo, un aprendizaje demasiado grande y fue algo demasiado fuerte para mí, porque yo siempre me he considerado una persona demasiado autónoma, independiente, que no necesita de nadie para hacer sus cosas, que se vale de sí misma, pero ahí era el ser más dependiente que podía existir en el mundo.
Después de que me retiraron la sonda de la alimentación, ya me empezaron a dar una dieta blanda, entonces solo sopita, juguitos y mucho gelatinita, y yo no podía comer sola. O sea, eso yo me sentía demasiado frustrada y yo decía, ¿cómo es posible que yo no pueda agarrar una cuchara? Que mi cuerpo no tenga la fuerza ni la coordinación para agarrar una cuchara. Y era así, realmente cuando uno está como en una situación así, el cuerpo pienso que se debilita demasiado también por los medicamentos, porque tuve una inducción a anestesia, el cuerpo estaba absolutamente relajado y no me respondía como debía. Isa, y es, perdón por interrumpirte, y es que yo siento que hay veces nosotros solemos ser, sí, muy independientes, que creemos no necesitar de nada ni de nadie, pero en realidad somos tan vulnerables como que cualquier Sí, Pau. cosita nos afecta, cualquier cosita nos puede dañar, nos puede tener que, nos lleva a depender de personas, nos lleva, por ejemplo, a una situación parecida a la que tú estabas pasando. Entonces es como que aprender a depender de Dios y de que en cualquier momento tenemos también que depender de los seres humanos y tener... Exactamente. Ujú. Entonces, ese fue el aprendizaje para una persona como yo que pensaba pues de que pues yo estoy bien conmigo misma, yo puedo hacer las cosas, yo no necesito de nadie para hacer mis actividades cotidianas, pero llegar a un estado en que necesito de alguien para que me dé de comer, eso fue, no te imaginas, o sea, eso fue un golpe, como dicen por ahí, una sacudida que, Dios mío, o sea, ¿qué es esta vulnerabilidad? ¿Y qué es esta fragilidad del ser humano que yo pensaba que tenía absolutamente todas las capacidades para defenderme por mí misma, pero no, pues no puedo coger una cuchara, no podía sentarme, no podía hacer absolutamente nada sola? Me decían, usted si se quiere sentar, llame a la enfermera. Yo, ¿cómo es posible que tenga que llamar a la enfermera para sentarme? ¿Qué es esto? Además, también era dependiente para bañarme, pues es que yo no podía bañarme, no podía asearme. Las enfermeras eran las que se encargaban pues de hacer esta parte y también necesitaba ayuda para movernos, o sea, aún en la cama. Yo tenía un catéter central aquí en esa parte del cuello y era, pues eso lo llenan de mucho micropore, de cositas, entonces eso es súper difícil para uno moverse porque uno siente que eso le jala y que le aprieta todo. Entonces, es que estoy incómoda, sí, pues expresaba que estaba incómoda y eran, bueno, ven, te ayudo a mover, ven, te volteo, ven entonces para este lado. Ay, no, cosa impresionante. Entonces, pues mira, una dependencia para comer, para moverme, para asearme, me tenían que cepillar los dientes ellos, absolutamente todo. Y eso comenzó a crear como esa frustración, eso de, Dios mío, y yo me preguntaba, digamos que en algunos momentos dejé que la ansiedad hiciera algo en mí, obrara en mí, y yo decía, yo sí podré salir de esto en algún momento, ¿cómo me voy a recuperar de todo esto? ¿Será que sí voy a poder volver a retomar mi vida viéndome como me veo? Después respiraba y decía, todo obra para bien y todo va a salir bien porque no hay razón para que las cosas no salgan bien. Entonces ya comenzaba a tranquilizarme, ya como que bueno, después de unos días ya comencé a hablar, ya podía, pues súper disfónica, como si estuviera así, cuando uno le da la gripa súper fuerte, muy disfónica, sin embargo podía al menos darme a entender por medio de la palabra. Y ya les decía a las enfermeras, bueno, no, pues ya me voy a dejar atender, me voy a dejar que ustedes me traten de esta manera porque yo le decía a la fisioterapeuta, mira, yo hacía tanto tiempo no descansaba como lo estoy haciendo acá en la clínica, en el hospital. Y Ujú. ella me decía, mira, a veces la vida lo frena a uno y de maneras que uno no quiere, pero la vida lo hace parar a uno para que se tome un descanso porque se lleva ritmos de vida muy agitados, muy acelerados.
Entonces decidí tranquilizarme, decidí relajarme. Las enfermeras, como les decía, un amor, unas personas espectaculares. Entonces me consentían. ¿Qué quieres? Ay, tengo ganas de frutica. Me llevaban la frutica. ¿Qué quieres? ¿Me puedes dar otra gelatina? Te damos otra gelatina. Entonces, de verdad que yo no tengo queja en absoluto de mi estadía en el hospital. Aparte, pues como de lo emocional, del impacto emocional que tuvo todo ese proceso. Isaac, Pero créame, perdón, dime, esto que acabas de decir con relación de que hay veces la vida te detiene, precisamente en el episodio pasado yo estoy hablando un poco, medio mencioné algo de esto, y es que hay veces no sacamos tiempo para Dios, pero llega la vida y nos obliga a sacar tiempo. así Entonces, es. yo decía algo que una vez escuché y es que en estos momentos andamos en nuestro corre-corre con la vida súper ajetreada, llena de cosas que ni nos da tiempo de nada y ni sacamos tiempo ni siquiera para orar o para leer la Biblia o algo realmente importante. Y de pronto llega que una enfermedad, que un accidente, que algo y obligatoriamente tienes que detenerte y ya no es porque tú quieras, sino porque te tocó. Entonces, como que no esperar a que de pronto lleguen esos momentos así, sino que podamos, ahora que estamos bien, también sacar esos espacios tan importantes de pronto en esa vida tan ajetreada que llevamos. Así es, Estefa. Y mira que si nos ponemos a ver, muchas de las personas que conocen al Señor y que deciden entregarle su vida al Señor, muchas lo hacen a raíz de una enfermedad. Es que me diagnosticaron una enfermedad terminal, una enfermedad grave, tuve un accidente muy delicado y necesito que Dios haga una obra en mí. Entonces, digamos que tenemos a Dios siempre 24/7, tenemos acceso a Él, pero lo tomamos como algo del paisaje y ya. Sí, es que yo creo en Jesús, es que yo lo sigo, es que yo sé quién es Jesucristo, pero ven, le estás dando el lugar que el Señor tiene en tu vida o estás esperando a que la vida te dé una lección para que tú aprendas a depender de Él y a buscarlo de corazón. Es muy Así complicado, Estefa, y es muy triste que nosotros esperemos que situaciones así sucedan para valorar no solo lo que Dios hace en nuestra vida, el hecho de que nos dé la respiración, de que tengamos un cuerpo saludable, de que tengamos a nuestra familia, un empleo que nos ayuda a sustentarnos. amén. O sea, esos son milagros que Dios hace en nuestra vida, esos son manifestaciones del amor y la bondad de Dios. Así, Entonces, qué rico que a partir no solo de que nos pase algo malo, sino de las experiencias de los otros, de lo que nos ha pasado, podamos aprender a valorar esta comunión con el Señor. así es. Entonces, mira que aún en medio de todas las situaciones difíciles, es importante sacar un aprendizaje de todo eso. Sí, muy duro estar en la UCI 8 días, muy duro estar inconsciente, muy duro estar entubado, muy duro. Pero ven, aprendí a depender más de Dios, aprendí a apoyarme más de la mano del otro. Y lo digo pues desde mi caso, aprendí que necesito al otro en mi cotidianidad y que no soy solamente yo y que si estoy yo, pues ya con eso tengo para subsistir. No, es que necesito a Dios y necesito al otro para poder continuar con este proceso de la vida. Así es. Entonces, Estefa, todo se vuelve en un aprendizaje muy importante, porque las personas que estaban atendiéndome en el hospital también, ellas me preguntaban, las enfermeras, ven, pero pues tú tenías algún antecedente, ¿qué pasó contigo en ese quirófano? Yo les decía, la verdad, pues yo no tengo idea, yo soy una persona sana, yo no tengo antecedentes, nunca he tenido una enfermedad crónica, ni siquiera una enfermedad aguda, nunca he tenido ninguna situación de salud para decir, es que se veía venir, no, absolutamente nada. Todos mis exámenes siempre han sido buenos y los médicos me decían, cuando entraban a visitarme a la habitación, a revisarme, me decían, Isabel, mira, tú sabes que nosotros nunca vamos a saber qué te pasó. Y yo era tan consciente y soy tan consciente de eso. Y les digo a una hora, sí, yo sé que no vamos a saber qué nos pasó, pero lo importante es que estoy viva
y que estoy bien y que no tengo ninguna secuela. Así que saber qué fue lo que pasó, si fue una reacción alérgica, si fue la mala interacción de los gases de la anestesia con mi cuerpo, bueno, eso ya pasa a un segundo plano. Lo importante es que de todo este proceso puedo decir que estoy viva y estoy bien. Entonces, a uno cuando le pasan cosas así, por estar en un procedimiento quirúrgico, le preguntan mucho, ¿tú dónde estabas? ¿En qué hospital estabas? ¿En qué clínica estabas? ¿En manos de quién estabas? Porque vemos mucho que las personas se pueden someter a procedimientos en lugares irregulares. Entonces yo les decía, no, la intervención me la hizo tal doctor, me la iba a hacer tal doctor en tal clínica. Entonces, bueno, es una clínica legal, es una clínica confiable, gracias a Dios estabas allá, que pudieron hacer todo el proceso para traerte hasta aquí cuando lo requerías. Y realmente es que, no, Estefa, o sea, eso es todo un proceso. Eso es todo un proceso porque entonces yo después, ya a los días que comencé a ser consciente de todas las cosas, supe que lo que pasó en el quirófano fue que cuando me hicieron la inducción a la anestesia, como les digo, pues no sabemos cuál es la razón exacta de lo que sucedió, pero hay varias hipótesis. Entonces, bueno, estábamos en el acto quirúrgico, me decía el cirujano, él fue a verme pues muchas veces, estuvo demasiado pendiente, entonces él me decía, estábamos en el acto quirúrgico, te suministramos la anestesia y hubo un momento en el que había que hacer como un procedimiento para, no sé, en la nariz y eso es demasiado doloroso. Entonces ellos dicen, a lo mejor la anestesia no te obró del todo y tú hiciste una reacción que eso hizo que comenzara tu ritmo cardíaco a bajar, porque lo que me pasó entonces con el suministro de la anestesia fue que comencé a hacer una bradicardia. Y una bradicardia es que el ritmo cardíaco comienza a bajar, a bajar y a bajar. Entonces se bajó tanto que tuvieron que hacerme resucitación, tuvieron que comenzar a hacerme masajes para que el corazón volviera a latir y a suministrarme también adrenalina para que el corazón volviera a bombear. Resulta que en medio de todo ese proceso de la reanimación, hubo un momento en que mi corazón no quiso responder y ese en términos médicos se llama asistolia y la asistolia es que no hay ritmo cardíaco. O sea, mi corazón dejó de latir, yo literalmente me morí 3, 4 minutos. Entonces ellos comienzan a hacer una cantidad de maniobras, las personas, los paramédicos, ellos que pues el Señor los ha dotado de fuerza, de voluntad y de sabiduría, comenzaron a hacer muchas maniobras, a suministrarme más adrenalina, a hacer la resucitación, la reanimación, y ya pues lograron mantenerme estable, pues estable es al menos con el corazón latiendo, para llevarme hacia esta otra institución médica donde me internarían en la UCI. Cuando yo llego a este otro hospital, el médico le dice a mi mamá, el urgentólogo, le dice a mi mamá, señora, ella está demasiado grave. O sea, mi historia clínica dice que entré en un estado, en muy malas condiciones, en estado crítico. Y él le decía a mi mamá, yo no puedo hacer nada por ella. Pues sí, de verdad que yo por ella no doy un peso, como lo decimos coloquialmente. Ay, Dios. Mi mamá, digamos lo que a uno en su angustia, ella le molestó que le dijera eso y le dijo, doctor, ¿sabe qué es lo bueno? Que no es usted el que va a hacer algo en ella, es Dios el que va a obrar en ella. Y él le dijo, señora, pues yo no puedo hacer nada por ella. Entonces ya después de que me recibieron en urgencias, me pasaron a la UCI y cuando yo ya estaba consciente, ese urgentólogo subió a visitarme. Y él me miraba, yo no tenía ni idea quién era, pues porque yo no estaba consciente y me decía, yo no puedo creer que usted esté viva. O sea, de verdad, usted es un milagro. Es que no creo, ¿cómo es que usted está bien? ¿Cómo es que usted está consciente? Y pues yo no le decía nada porque pues bueno, yo no sabía quién era él ni lo que había pasado. Mi Ajá. mamá le respondió, doctor, yo se lo dije, es que no era usted, es Dios el que iba a hacer algo en ella. Entonces Tremenda, tremenda fue algo muy lección, bonito. pero tremenda lección con la que se quedó ese médico, ¿no? Pues Espero que la atesore. sí, yo me imagino que eso marcaría su vida. Sí, no, y de verdad que los doctores iban a verme, todos los que me veían me decían, usted es un milagro. O
sabes que usted está bien, sin secuelas, mira, estás viva. Y yo lo único que le decía al médico es, doctor, me duele mucho el pecho. Cuando me acuesto, cuando me acostaba totalmente, sentía una presión demasiado fuerte. Entonces le dije, o sea, me preocupo, estoy un poco preocupada porque siento una presión muy fuerte en mi pecho. Y él me decía, es que tú no sabes, pero es que a ti te reanimaron 2 veces. Y cuando hay una reanimación, no importa lo que suceda con este cuerpo físico, o sea, con este estuche, esta coraza, lo único que importa es que ese corazón vuelva a latir. Entonces agradece que no tienes una costilla fracturada, porque eso pasa mucho. Las Sí, costillas se fracturan con la es- reanimación. mi hermanita también me ha contado mucho eso, que hay veces fracturan Sí, porque o sea, lo hacen muy fuerte. Uy, Dios, no, para poder que el corazón vuelva a latir. te sentías como que, como una presión, ¿no? Como, Una presión horrible. O sea, yo no podía estar recostada mucho rato porque mismo sentía eso acá que no me dejaba respirar. Entonces volvía y me incorporaba y me preocupaba, pues porque yo decía, bueno, acabo de salir de un evento donde mi corazón estuvo altamente involucrado, entonces, pues, ¿qué pasa? Me vaya, decía, no, no, tranquilízate, eso es por la reanimación, pues agradece que no tienes una fractura. Cuando hay una fractura, eso es demasiado doloroso y hay que dejar que sane solo, no se puede hacer nada. Entonces, pues no, no tienes absolutamente nada. Y yo, bueno, y lo que le he hecho a muchas personas, ese dolor, las cicatrices de los catéter, tengo la cicatriz acá, en la mano también. Yo decía, esos son señales de vida. Todo esto, sí, qué mal la cicatriz, pues, qué mal el huequito acá, pero es una señal de que estoy viva. Ese dolor del pecho se me pasó después de mucho tiempo, porque no fue algo muy pronto, digamos, como de unas 4 o 5 semanas que ya pude empezar a acostarme normal, pero eran señales de vida. Entonces, como que, qué situación, pero estoy viva, tengo una nueva oportunidad y gracias a Dios por eso y la voy a aprovechar. ¿Qué pasó entonces después? Me pasaron a la sala de, no, a piso, perdón, a hospitalización. Me hicieron muchísimos exámenes, electrocardiogramas, ecocardiogramas, me vio médico internista, cardiólogos, de todo. Y me decían, tú estás supremamente bien. Y realmente nosotros no te dejamos ir, no te damos de alta, es porque lo que te pasó es tan grave que necesitamos asegurarnos de que no te va a volver a suceder. Pero como tú una estás bien. observación. Sí, los electros están bien, los exámenes están bien, todo está bien. Tú puedes estar tranquila de que eres una persona sana. Entonces eso también como que, ay, gracias a Dios por eso, pues no podía hablar, no podía cantar, que eso también me frustraba un montón porque yo no sé, uno como inconscientemente escucha algo y quiere empezar a cantar, pero no, no me salía la voz y eso me ponía súper triste, pero decía, nada, esto también va a pasar. Y ya el proceso de recuperación, ya en hospitalización, también muy de la mano con fisioterapeuta. Y me impresionó también mucho eso, Estefa, y todas las personas que nos escuchan, porque yo sentía que tenía un estado físico horrible. O sea, era como si yo nunca en mi vida hubiera hecho actividad física. Entonces me decía, el ejercicio de hoy va a ser que vamos a caminar todo este pasillo, un pasillo, o sea, no eran 3 cuadras ni 5 cuadras, no, ponle tú una cuadra. Y yo era de una lentitud, de una cosa que en serio como que yo decía, Dios mío, pues me demoraba por ahí 1 hora en ese proceso y yo pensaba mucho, o sea, la angustia o la ansiedad que les decía ahora que me atacaba de repente era, yo voy a poder hacer mi vida normal a este paso, o sea, no puedo caminar bien, tiene que ser pegadita, muy de los muros, de las barandas o de la mano del fisioterapeuta y demorarme eternidades para caminar lo que uno puede caminar en 5 minutos. Entonces eso me angustiaba un montón, pero luego decía, bueno, no, o sea, tiempo al tiempo, tengo que recuperarme y como que yo misma me daba ánimo, yo misma como que, bueno, esto está muy complicado, pero nada, esto va a Vamos a pasar hacer. también. Y esa era la esperanza, eso,
es una situación difícil, pero esto también va a pasar. Entonces es como, bueno, tenemos esperanza. Todo ese proceso fue súper difícil, me ponían a levantar pesitas de las más pequeñas, entonces, listo, te vas a parar y te vas a sentar 3 veces, eso era lo más difícil que me podían poner. Y yo solo decía, bueno, no, o sea, tengo que dar lo mejor de mí, me tengo que recuperar y voy a recuperar mi vida. Ojalá no al ritmo tan agitado que tenía antes, pero tengo que recuperar mi vida nuevamente. Ya después me dieron de alta. En todo ese proceso yo no tuve contacto directo con personas diferentes a mi mamá, a mi tía, como al círculo eh, directamente, inmediatamente cercano. Y también fue una sorpresa muy bonita porque los hermanos le escribían a mi mamá, los amigos, personas conocidas, hermana, ¿qué necesita? ¿Está bien? ¿Qué quiere? Alguna hermana de la iglesia fue también para apoyarla, pues como con las cosas que ella necesitaba. No podía entrar a verme porque no se lo permitían, pero mi mamá podía compartir al menos con ellos. Y de verdad que yo pensaba y le decía muchas veces a mi mamá, mami, es increíble cómo una persona que no tiene lazos sanguíneos puede amarlo tanto a uno, porque yo en ese proceso me sentía absolutamente amada. O sea, los hermanos, mi mamá me ponía los audios, me ponía los videos que me mandaban y yo decía, Dios, esto es impresionante. Y también hablaba con mi mamá de eso y yo, mami, yo cómo le voy a pagar a todos los hermanos este amor y toda esta entrega que hicieron por mí. En la iglesia había una vigilia por esos días en que yo estuve hospitalizada y creo pues que la iglesia intercedió por mí de una manera espectacular, demasiado especial. Y todos me decían, Isa, en los audios que le mandaban a mi mamá, estamos orando por ti, estamos orando por tu recuperación, ánimo. Yo estaba muy lábil emocionalmente, demasiado frágil. Entonces yo medio escuchaba un audio y ya me ponía a llorar y era así toda compungida y yo, Dios mío, no, ¿por qué me está pasando esto? Porque hay otra cosa y es que nosotros siempre decimos cuando no estamos pasando por situaciones difíciles, pues no, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. Y Yes. sí, claro, o sea, sí, porque el Señor tiene un propósito, pero vaya usted hágalo en esa situación tan difícil. O sea, Ujú. de verdad, yo sí le dije, Señor, si usted sabía que esto me iba a pasar, usted sabía perfectamente, ¿usted por qué me dejó meter en esto? O sea, yo me quedo respirando mal, yo me quedo con lo que tenga, pero Señor, ¿por qué permitió que yo me metiera en esto si algo tan grave me iba a pasar? Y entonces ahí fue donde empecé a comprender y les quiero compartir un versículo que también lo compartí antes, que está en Lucas 22:31 y era cuando el Señor hablaba con Pedro contándole que Satanás se había presentado delante del Señor para pedirle permiso, para zarandearlo, para ponerle pruebas difíciles. Y dice justamente en la traducción lenguaje actual, Lucas 22:31, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Yo después de un tiempo de que ya salí de todo este proceso, escuché este versículo y digamos lo que yo lo escuchaba de corrido y hermoso, amén, qué lindo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero cuando yo fui consciente de ese, Él quiere ponerle pruebas difíciles y Dios se lo permitió, yo dije como, a ver, necesito profundizar en esto, yo por qué no lo había visto de esta manera. Entonces dije, o sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay más aquí? Y resulta que más adelante dice, cuando eso pase, el Señor le permitió que les pusiera pruebas difíciles. Yo he pedido para que tu fe no falte, para que Dios te ayude, para que te mantengas firme. Y cuando esto pase, vas a ayudar a los demás y vas a ayudar a tus compañeros para que ellos se mantengan fieles. Entonces yo entendí, es que las pruebas y los momentos difíciles no solo me edifican a mí, sino que edifican a las personas que están a mi alrededor y que conocen mi testimonio. Entonces, claro, me edificó a mí. Señor, comprendí que dependo absolutamente de ti y comprendí que mi vida es tuya y que si tú permites las cosas es por un propósito fiel. Pero mi mamá también lo entendió. Es que si tú permites
que esto pase, Señor, es porque tienes un propósito y es porque quieres que yo me aferre más a ti y que no mengue en mi oración. Ah, pero es que las personas que estaban a mi alrededor también lo entendieron. Ah, es que cuando tenemos un momento difícil y ponemos nuestra vida en manos de Dios, Él nos saca bien librados de esas situaciones. Entonces, mira que se vuelve un aprendizaje inmenso, un aprendizaje precioso, porque el Señor permite cosas así, permite que el diablo nos zarandee, pero él dice, es que yo he pedido para que tu fe no falte, para que te mantengas firme. O sea, sí, vas a pasar por esa situación, pero yo no te voy a soltar de mi mano. Y tú vas a aprender y vas a estar pegado de mí, pero los demás, los que te van a ver también. Entonces, mira que yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasas tú a mí? Y entendí que es que yo tenía que pasar un proceso con él y que muchas personas también iban a aprender de este proceso para fortalecer su relación con Dios y para animarse, ¿cierto? En momentos de dificultad. Así es. Después el proceso fue también súper difícil, ya pues como de reincorporación, sobre todo por esa labilidad emocional, porque de verdad que yo sentía que yo no podía interactuar con la gente. Y no porque no quisiera o porque fuera egoísta, sino porque en serio yo veía a la gente y me desarmaba absolutamente y lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Entonces pensaba como, ah, no, mejor no hablo con nadie, mejor no me relaciono por un tiempo, porque no me siento capaz de asumir como estas cosas tan difíciles. Igual las personas, así nos amen mucho, también van a querer saber, ven, cómo te sientes, qué fue lo que te pasó. O sea, quiero entender qué fue lo que te pasó. Y el solo hecho de tú ponerte a hablar de esa situación va a ser muy duro emocionalmente. Entonces sí me demoré un tiempito para ir a la iglesia, como un mes, para volver a la iglesia, porque tampoco era capaz de quedarme sentada mucho rato, me dolía todo. Entonces me quedaba sentada un ratico en la misma posición y sentía que ya me empezaba a faltar el aire, que me tenía que parar. Entonces, bueno, no. Y segundo, porque es que lloro todo el tiempo, entonces pues tampoco. Entonces sí me di como un tiempito para volver a la iglesia. Me demoré mucho en volver a cantar, me demoré un montón, por ahí 3 meses, porque no era capaz, mi voz no me daba. Entonces fue un aprendizaje y un proceso súper escalado. Bueno, vamos por pasos, vamos piandito, pero el que el Señor me sacó bien librada. Después de eso yo quedé con muchas revisiones, muchos exámenes pendientes, tengo que tener citas con cardiólogos. En este año tuve varios seguimientos por cardiólogo, exámenes, me hicieron resonancia de corazón. Yo no sé si a alguien le han hecho resonancia de corazón, pero ay, Dios mío, qué cosa tan difícil, demasiado duro esas resonancias. Yo decía, yo no soy claustrofóbica, cero, no, nada, yo de claustrofóbica no tengo nada, pero estando ahí encerrada, Dios, yo abría los ojos y veía, lo único que veía era cosas blancas a mi alrededor, y entonces cerraba los ojos y yo, ay, mejor cierro los ojos para no angustiarme. Y yo decía, qué cosa tan curiosa esto, o sea, qué vulnerabilidad la del ser humano, que pasando de tener una vida absolutamente activa, viva, sin preocupaciones, ajetreada, a más no poder, pasar a estar, bueno, tranquilícese, vamos a tomar las cosas con calma, vamos a caminar despacio, vamos a aprender a comer solitas, te vas a bañar sola después de un tiempo, vamos a estar en chequeos médicos, es todo un proceso, pero es un proceso que uno se lo tiene que tomar como una bendición de parte de Dios. Entonces ya estuve con chequeos, me realizaron muchísimos exámenes, les cuento que todo salió perfecto. Cada que iba a consulta me revisaban los exámenes y me decían, pues es que vos estás perfecta, no tenés nada, estás aquí por rutina, para que nos aseguremos de que nada más va a pasar, pero, o sea, tú estás absolutamente perfecta, no pasa nada en tu cuerpo, tienes un corazón saludable, puedes hacer lo que quieras. Entonces me dieron permiso para hacer absolutamente todo. Y yo decía, y justamente también contaba que días después, bueno, meses después de todo ese proceso, me encontré con una ancianita de la iglesia y ella no se acordaba de mí, primero porque hacía mucho no me veía y segundo porque ya pues está muy mayorcita, entonces no se acuerda de tantas cosas. Y yo la saludé y le dije, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me alegra verte, tiempo sin saber de usted, ¿cómo ha estado? Y ella me mira y me decía, ¿y usted quién es? Y yo.
¿Cómo que yo quién soy? ¿Usted no se acuerda de mí? No, 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 yo no sé usted quién es. Entonces le dije quién era y me responde, ah, usted es la que casi se muere. Y yo, ay, Dios mío, qué referencia. Pero sí, yo soy esa que casi se muere, pero vea dónde estoy. El Señor me salvó. Y ella me decía, yo le pedí a Dios mucho por usted y le dije, Señor, si usted se la va a llevar, hágalo, es que es suya. Pero si no, por favor, déjela bien, que ella no vaya a tener secuelas de nada. Y eso me llegó al corazón y yo le dije, míreme cómo estoy. Yo estoy perfecta, no tengo secuelas de absolutamente nada. Nada, lo único que no puedo hacer, les cuento, es donar sangre. No puedo donar sangre y eso porque haya un problema como en mi sangre o algo así, sino porque me dicen es que cuando alguien dona sangre también tenemos que cuidar al donante y te tenemos que cuidar a ti, entonces pues no te ponemos a donar sangre para no correr ningún riesgo de que te vaya a pasar nada mientras estás donando sangre. Pero de resto yo puedo hacer mi vida absolutamente normal y yo digo, eso solo lo hace Dios. Eso Así, solo lo puede hacer Dios porque mi corazón está sano, no quedo con fisuras, no quedo con cicatrices, mi mente está bien, porque eso es otro de los riesgos cuando el corazón deja de latir, deja de bombear sangre, entonces no llega oxígeno al cerebro y hay un riesgo muy grande de que pueda haber alguna alteración cognitiva, pero gracias a Dios a mí no me sucedió tampoco eso. Es un milagro, créame en que es un milagro que el Señor haya permitido tantas cosas en mi vida. O sea, yo digo, Señor, fue un milagro hasta que yo haya entrado a ese quirófano a complicarme, porque es que si no hubiera sido por eso, yo no hubiera aprendido tantas cosas en mi vida. Y si no hubiera sido por eso, yo no puedo decir todos los días, Señor, es que tu fidelidad es tan inmensa. Y si no hubiera sido por eso, yo no me hubiera personado de ese versículo de primera de Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. es Entonces que hay situaciones que lo obligan a uno. así es, uno muchas veces no entiende el por qué está pasando de la prueba en el momento, pero ya luego de Sí, que la prueba pasa, uno dice, Señor, o sea, si yo no hubiera pasado por esa prueba, yo no sería esta persona, yo no te estaría dando la gloria, yo no te estaría dando las gracias, yo no sería así. Gracias porque me enseñaste demasiado por medio de esta prueba. Y de verdad que, Isa, con este testimonio que tú tienes, viviste esta prueba tan dura, tan difícil para ti, para tus allegados, pero ya por el resto de tu vida vas a tener una historia por testificar y darle las gracias a Dios siempre, glorificar a Dios siempre. Y de verdad que eso es demasiado bonito. Eso es muy, muy, muy absolutamente. bonito. Y uno aprende a ver la vida tan diferente, Estefa. O sea, uno creería que no, que son situaciones sí que marcan, pero que la vida continúa igual y no. Yo he aprendido a ver la vida absolutamente diferente, a ser más empática, a ser más comprensiva. A veces cuando yo trabajo en atención al usuario y a veces es muy difícil tratar con las personas y créeme que siento que la paciencia se me acaba, pero pienso como, respiro y digo, yo no sé por qué está pasando esa persona. Ya voy a ser paciente porque yo también pasé por una situación difícil y quería que las personas me tuvieran paciencia. Entonces, ya me voy a calmar, voy a respirar y voy a tener paciencia. Y me ha pasado algo muy curioso también y les quiero contar. Y es que uno adopta una postura diferente frente a la vida, frente a Dios, frente a las personas, frente a la gratitud. Y yo no sé qué pasa, en serio, yo no sé qué pasa porque eso solo lo sabe Dios con este tema de la percepción de lo que los demás ven de ti. Pero tantas personas me ven desde que no me veían hace mucho tiempo y me ven y me dicen, ve, yo te veo tan diferente, ¿qué tienes? Es que estás tan diferente. Y me ha pasado mucho aquí en mi trabajo. Nosotros vemos pacientes, pues ellos vienen a sus revisiones anuales y muchas personas me miran y me dicen, ¿tú eres Isabel? Y yo me quedo como, sí, yo soy. Y me dicen, ¿qué te hiciste? ¿Qué me hice? No, no me he hecho nada. No, algo te hiciste, es que estás tan diferente. Y una paciente justamente porque yo le pregunté, dígame, ¿en qué me ve diferente? Es que me da demasiada curiosidad que usted me diga que me ve muy diferente cuando yo me percibo absolutamente igual. Y me decía, es que te veo más madura, te veo más seria, más centrada, o sea, siento que has crecido como persona y eso te hace ver diferente.
Y yo pensaba como increíble, o sea, increíble, porque son cambios de los que uno no se da cuenta, porque pues yo convivo conmigo misma todos los días, entonces realmente no percibo cuando alguien pueda verme de manera diferente, pero son cambios que se notan, son cambios que realmente hacen un clic en la vida y que los demás pueden ver que tú estás asumiendo la vida de una manera diferente también. Isa, ya para terminar, ¿qué consejo le podrías dar de pronto a las personas que están pasando por un proceso similar en estos momentos? Que de pronto ellos se puedan sentir un poco más animados o que puedan también aprender a sentir a Dios en medio de su caos o en medio de su problema. Claro que sí. Y tengo, digamos, dos consejos muy importantes. El primero es desde mi parte humana, ¿cierto? Desde yo, Isabel Botero, como persona. Y es esa situación por la que estás pasando, justamente va a pasar. Eso que estás viviendo va a pasar. Lo vas a superar, no te vas a quedar en ese estado para siempre. Entonces puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila de que eso va a pasar. Y lo otro es que ya te lo digo como hija de Dios, como una persona que cree firmemente en Jesucristo y en el poder que Él puede hacer en su vida, es echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él siempre va a tener cuidado de ti. Y no te preocupes, el Señor dice justamente en su palabra que así como Él permite que pasemos por la prueba, Él nos permite tener una solución. Él no nos va a dejar desamparados, sino que siempre va a tener cuidado de nosotros. Y es muy común que en esas situaciones, en la misma vivencia, sintamos que vamos a desfallecer y que estamos solos y que esto no se va a acabar nunca. Pero cuando ya pasamos del proceso nos damos cuenta, ah, es que el Señor me enseñó, es que Él nunca me dejó desamparada y es que yo aprendí a depender de Él y aprendí a esperar en Dios. Entonces la invitación en esta noche o en el momento en que estés escuchando es que no te olvides de que el Señor nunca te va a soltar. Y así tú no veas la obra de Él en ese momento, la vas a conocer y la vas a entender más adelante. Hay una canción que yo creo que todos conocemos que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Y es que es así. En el momento sentimos de, Señor, ¿por qué permites esto? O bueno, de pronto más sabiamente, ¿para qué permites esto? Y no lo entendemos, pero más adelante te vas a dar cuenta para qué el Señor te puso en esa situación. Y Amén. ojalá que cuando te des cuenta de eso, aprendas que el Señor te mantuvo fuerte hacia el diablo que quisiera zarandearte y que eso que estás viviendo es para que otros también aprendan. Amén, amén. Muchas gracias, Isa. De verdad que te agradezco de todo corazón por haber sacado tu tiempo y habernos compartido de este testimonio tan bonito que yo sé que va a llegar también al corazón de muchas personas que lo van a necesitar en estos momentos, necesitar escuchar estas palabras que quizás están pasando por momentos difíciles y que puede ser de refrigerio para sus vidas. Muchas gracias, Isa. Amén. De nuevo, Dios te bendiga, Dios te siga usando de una manera muy especial. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes por llegar hasta acá. Esperamos que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Recuérdenlo compartir por medio de redes sociales con sus amigos, su familia. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Decido Creer Podcast. Dios te bendiga. Adiós.